Nuevos descubrimientos arqueológicos han cambiado nuestra percepción de los neandertales como cavernícolas poco inteligentes. Empezamos a atisbar el grado de sofisticación que probablemente tenían los neandertales. Según parece, eran muy parecidos a nosotros. En uno de los yacimientos de fósiles más remotos e inaccesibles del planeta, un grupo de arqueólogos ha sacado a la luz un vínculo mucho más estrecho con nuestra especie. En los Montes Cárpatos, en Rumanía, un equipo de arqueólogos se prepara para volver al lugar de un descubrimiento histórico. Un yacimiento que demuestra que los humanos modernos y los neandertales convivieron en otro tiempo pacíficamente. Se ha ocultado la ubicación exacta con el fin de proteger el lugar de buscadores de fósiles. Aquí, en 2002, varios espeleólogos dieron con una mandíbula humana, hallazgo al que siguieron 3 años de excavaciones dirigidas por un grupo de arqueólogos especializados en espeleología. Está en perfecto estado. Se trata de un yacimiento completamente nuevo y sin explorar. Algo muy poco común en la vida de un científico. Los científicos hallaron pruebas de que los humanos modernos y los neandertales pudieron haber cohabitado en la cueva. El equipo vuelve sobre sus pasos, descendiendo por oscuros corredores y atravesando un río subterráneo. A medida que se adentran en la montaña, la cueva se estrecha y sube el nivel del agua. Esta es la única ruta de acceso a la cueva. Es fría y húmeda, y también bastante peligrosa. Avanzan a tientas en las turbias aguas, tratando de recordar el camino de incursiones anteriores. Ya en el otro lado acceden a una gran caverna con pasadizos que conducen a cámaras más pequeñas. El equipo inspecciona la zona y se adentra aún más, en dirección a la cámara que arrojó los mayores descubrimientos. Sin embargo, la ruta está bloqueada por el agua que ha inundado la caverna inferior. En un pasadizo tan estrecho, estás sola. Si te quedas atrapada, no hay escapatoria. ¿Hola? Así que si te pasa algo, estás muerta. Por razones de seguridad, los científicos se ven obligados a interrumpir la expedición. Sin embargo, hace una década, el equipo consiguió atravesar el precario pasadizo y acceder a una cámara remota. Estas reveladoras imágenes corresponden a una expedición de 2003, una misión que tuvo su recompensa. El equipo accede a una cámara en las profundidades de la cueva denominada la Galería de los Huesos. El suelo está cubierto de huesos de animales, restos de osos y otros grandes mamíferos muy apreciados por los cazadores prehistóricos. Empiezo a tomar notas. Sedimentos poco visibles. Pero entremezclados hay también restos humanos, principalmente pequeños fragmentos de huesos fosilizados que datan de hace 40.000 años. Fue una locura. Estaba entusiasmada con todo lo que tenía alrededor. Huesos en buen estado de conservación. Es asombroso lo que hay en esa cueva.
En un rincón oscuro de la excavación, un miembro del equipo encuentra algo. Mirad, eso de ahí parece humano. Un fragmento de un cráneo. Una pieza que formará parte de un descubrimiento aún más importante. El cráneo fue toda una sorpresa. Es muy importante para la historia de la humanidad. El tesoro duerme ahora bajo llave en el Instituto de Espeleología de Bucarest, vigilado de cerca por el paleontólogo Silviu Constantin. Si observamos el cráneo en su conjunto, vemos que es un humano moderno con rasgos neandertales. Es el tipo de descubrimiento que pasa una sola vez en la vida. El cráneo se ha reconstruido a partir de 40 fragmentos. Constantin y su equipo tardaron 3 años en reconstruir el cráneo y determinar sus rasgos exactos. El rostro es largo, algo que no vemos en los humanos modernos. Los dientes también son diferentes. Son demasiado grandes para un Homo sapiens moderno. Se asemejan mucho más a los de un neandertal. Y el rasgo más revelador de todos. En la parte posterior vemos un moño occipital. Esta protuberancia protege el lóbulo occipital, la zona en la que se procesa la información visual y de mayor tamaño en el cerebro de los neandertales. No es algo característico de los Homo sapiens, sino de los neandertales. Este podría ser el eslabón perdido, el vínculo entre los Homo sapiens y los neandertales. Para Constantin, las posibilidades son tentadoras. Imagina a humanos modernos teniendo aventuras con sus vecinos neandertales. Este cráneo antiguo nos ofrece una nueva perspectiva, la de humanos modernos y neandertales que se reproducen entre sí. Es el catalizador de descubrimientos revolucionarios sobre los misterios de nuestros propios orígenes y de quiénes somos en la actualidad. En una cueva rumana, un grupo de científicos descubre un misterioso cráneo, un humano moderno con rasgos característicos de los neandertales. Este hallazgo plantea un interrogante. ¿Tenemos algún tipo de relación con los neandertales? ¿Qué relación tienen con nosotros? ¿En qué nos parecemos a los neandertales? Para mí, sigue siendo uno de los mayores misterios en torno a nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? Estos científicos de la Universidad de Washington buscan rastros de neandertales en nuestro propio ADN. El ADN es una maravillosa e increíble molécula con información. Es casi como leer un libro con historias sobre nuestro pasado. El reto actual es interpretar las palabras que contiene ese libro. Las largas hebras de moléculas de ADN enrolladas en nuestras células determinan y controlan nuestros rasgos. El conjunto completo de ADN de una célula constituye nuestro genoma. El genoma especifica el desarrollo del plan corporal, de la fisiología del organismo. Es lo que hace humanos a los humanos y neandertales a los neandertales. En 2010, varios científicos trazaron el genoma de los neandertales. Al compararlo con el de los humanos modernos, descubrieron algo asombroso. Fuera de África, todas las personas tienen ascendencia neandertal. La cifra varía en función de la población, pero en cada individuo representa entre el 1,9 y el 2,1% del genoma. Los neandertales perviven en nuestras propias células. Heredamos esas secuencias directamente de la hibridación, no solo por una ascendencia compartida que data de hace medio millón de años. Esta hibridación o cruzamiento podría datar de hace 60.000 años, coincidiendo con el primer encuentro de los humanos modernos con los neandertales.
Sus descendientes se esparcieron por gran parte del planeta. Sin embargo, al igual que los neandertales, nunca se asentaron en África. La ascendencia neandertal en África es prácticamente nula. Eiki y su equipo buscan constantemente partes de nuestro ADN heredadas de los neandertales. En 2014 compararon ADN recuperado de huesos neandertales con el genoma de más de 700 personas vivas. Lo interesante es que el 2% de genoma que he heredado de los neandertales podría ser diferente del 2% que has heredado tú. Combinados, los diferentes genes neandertales que portamos en la actualidad revelan que gran parte del legado genético de los neandertales perdura. En conjunto, hoy en día es posible encontrar en la población cerca de un 30% del genoma neandertal. Pero, ¿dónde se manifiesta realmente nuestra herencia neandertal? Hemos encontrado unas 10 regiones del genoma en las que hemos heredado una secuencia neandertal beneficiosa. Muchas de ellas contienen genes importantes para la biología del cabello y la piel. Un ejemplo es un gen que se sabe que influye en la pigmentación de la piel. Entre las personas de ascendencia europea, la piel blanca es un rasgo que heredaron posiblemente de los neandertales. En esta región del genoma, los europeos son más neandertales que humanos modernos. Puede que otro rasgo heredado de los neandertales sea el pelo liso. Es obvio que algún elemento de la biología del cabello y la piel de los neandertales fue beneficioso para nuestros antepasados. Puede que les ayudara a adaptarse y sobrevivir en estos climas más fríos. Sin embargo, no todos los rasgos transmitidos por los neandertales son necesariamente beneficiosos hoy en día. Parece ser que algunas secuencias neandertales presentes en los europeos juegan un papel importante en ciertos genes que influyen en la biología de la grasa. Puede que este rasgo antiguo contribuya a la actual epidemia de obesidad. No obstante, en el mundo de la edad de hielo, esta adaptación permitió a los neandertales acumular reservas de grasa, lo que contribuyó a su supervivencia y puede que también a la de nuestros antepasados. Al extendernos por estos nuevos entornos, la hibridación con los neandertales nos permitió adquirir versiones de genes y secuencias que ya estaban en cierto modo adaptadas al entorno local. Y así nuestros antepasados pudieron adaptarse rápidamente a estas condiciones tan diferentes. Pero esto solo contribuye a aumentar el misterio en torno a la desaparición de los neandertales. Si sus adaptaciones genéticas nos ayudaron a sobrevivir, ¿por qué ellos perecieron? La causa podría ser el clima, factores demográficos, enfermedades, el aprovechamiento de los recursos. Su desaparición es un verdadero misterio. Sobrevivieron durante mucho tiempo y se extinguieron sin más. Puede que el lugar en el que vivían los humanos modernos y los neandertales albergue una pista. Hace 40.000 años, los humanos modernos vivían en África, Asia, Europa e incluso Australia. Su población había crecido hasta unos cientos de miles. Los neandertales no sobrepasaron nunca los 100.000. Confinados a zonas de Europa y Asia, eran más vulnerables a los acontecimientos regionales. Los neandertales salieron adelante en ese entorno. Evolucionaron para adaptarse al frío y acabaron prosperando. Y lo hicieron en un entorno lleno de peligros. ¿Es posible que el entorno se tornara demasiado adverso? ¿Demasiado difícil de soportar incluso para los neandertales? Este lago volcánico, situado cerca de Daun, en Alemania, contiene sedimentos que datan de la época en la que los neandertales habitaron la región. Un testimonio inmaculado de cómo era el entorno hace 100.000 años. En este punto, paleoclimatólogos de la Universidad de Maguncia perforan cientos de metros bajo la superficie para extraer testigos de sedimentos.
Listo. Cada capa de unos pocos milímetros de grosor constituye un registro anual del clima y el entorno recogido en el lodo. Lo excepcional de estos testigos es que no hay oxígeno en el fondo del lago, por lo que los sedimentos están impolutos. Podemos analizar capa a capa y reconstruir el clima de cada año. Unos 90 centímetros de sedimentos representan un registro climático de 1000 años. Las capas oscuras contienen rastros de flora descompuesta, señal de que la zona estaba cubierta de bosques. Las capas claras marcan períodos más fríos en los que el terreno pasó a ser una árida extensión congelada. Aquí vemos que el clima cambia rápidamente. Primero cálido y luego frío en el transcurso de 10 años. Los neandertales de la zona pasaron de un mundo de amplios bosques a otro de amplia estepa. Hace 40.000 años, el mundo de los neandertales se desvanece a gran velocidad a medida que sus tierras de caza se convierten en un duro permafrost. Y lo peor está por venir. Hace 40.000 años, varios siglos de drástico cambio climático devastaron gran parte de Europa y convirtieron las tierras de caza de los neandertales en áridos campos cubiertos de hielo. En el norte son muchos los que mueren de frío e inanición. Sin embargo, otros recurren a una de las tácticas de supervivencia más antiguas de los neandertales: se desplazan. En ocasiones a cientos de kilómetros de distancia de sus territorios habituales. Alejados del resguardo de las cuevas, los neandertales levantan tiendas hechas con pieles. Sus adaptaciones técnicas de supervivencia y destrezas adquiridas a lo largo de 300.000 años les permiten sobrevivir a una era caracterizada por el frío y el hielo. Era un entorno muy adverso en lo que al clima se refiere, pero hicieron frente a las adversidades y salieron adelante. Pero los siglos de implacable cambio climático pasan factura. La población de los neandertales se reduce a posiblemente no más de 20.000, lo que empuja a la especie a un punto crítico. Mi sospecha es que es probable que la población de neandertales fuese muy reducida y estuviese muy dispersa. Esta situación te hace vulnerable a sucesos fortuitos. Al ser la población tan reducida, cualquier catástrofe, erupción volcánica o tsunami, si estás en la costa, pueden tener un efecto considerable. Las erupciones volcánicas en particular han cambiado en numerosas ocasiones el curso de la civilización. 10 de abril de 1815. La erupción del monte Tambora, situado en la isla indonesia de Sumbawa, es la mayor jamás registrada. La explosión acaba con la vida de 10.000 personas en las inmediaciones. La ceniza y el gas que arroja circunvuelan la tierra y tapan el sol. El siguiente año se conoce en todo el mundo como el año sin verano, lo que provoca que las cosechas se malogren y el ganado muera. En total se calcula que 90.000 personas fallecen en todo el mundo. Lago de Ilopango. En el año 535, una erupción volcánica en El Salvador enterró más de 10.000 kilómetros cuadrados bajo casi 1 metro de ceniza, lo que imposibilitó cualquier actividad agrícola durante una década y casi acabó con la civilización en Centroamérica. Pero ni el del lago de Ilopango, ni el del monte Tambora son los únicos desastres volcánicos globales ni los de mayor escala.
Lago Toba, Indonesia. Esto es un supervolcán, uno de los asesinos más letales de la naturaleza. Sus plácidas aguas ocultan una caldera derrumbada que abarca más de 1.100 kilómetros cuadrados. Hace 74.000 años la roca fundida y los gases sobrecalentados se expandieron hasta que la corteza terrestre no pudo soportar la presión. La explosión generó un hongo de ácido sulfúrico y gas 100 veces mayor que el de la explosión del monte Tambora. Esta erupción catastrófica cambió el clima y pudo exterminar a numerosos pueblos de la zona. La explosión esparció ceniza por toda Asia, la península arábiga e incluso África. La India, situada a más de 1.600 kilómetros, quedó enterrada bajo 5 metros de restos volcánicos. La erupción del monte Toba modificó el entorno durante décadas, si no siglos, con consecuencias funestas. Una erupción volcánica podía hacer desaparecer de la noche a la mañana una población apta genéticamente. Da igual lo apta que fuera, se extinguía para siempre. ¿Determinó una erupción volcánica el destino de los neandertales? Puede que la respuesta esté en la capa de hielo de Groenlandia. El hielo forma aquí una cámara congelada cuyas capas almacenan siglos de datos climáticos. Nos estamos acercando a la base. El paisaje es maravilloso. El centro de investigación Summit Camp se encuentra literalmente encima de una montaña de hielo a más de 3.000 metros de altitud y es solo accesible mediante aviones de transporte especiales. Aquí, científicos como Jim White realizan perforaciones de cientos de metros para extraer muestras testigo de las profundidades. Imagina que la nieve no se derritiera nunca y se fuera acumulando y acumulando. En lugares como Groenlandia, donde cada año se acumula 1 metro de nieve, estos registros se remontan a 150 o 160.000 años. Es un periodo suficientemente largo para hacernos una idea bastante buena de las circunstancias de los neandertales. Una vez extraídos, los gases y sedimentos atrapados en el hielo proporcionarán una imagen clara de la historia de nuestro planeta. Medimos la temperatura, la cantidad de polvo que contiene, la composición de la atmósfera, la cantidad de metano, la cantidad de CO2. Si un gran volcán entra en erupción y expulsa ceniza a la atmósfera, también lanza sulfato. Y si parte de ese sulfato cae en sitios como Groenlandia o la Antártida, podemos recuperarlo, medirlo y decir, sí, hubo una erupción en esa época. Las muestras recuperadas de la capa de hielo de Groenlandia se llevan a un almacén a temperatura ultrabaja situado a miles de kilómetros de distancia, el Laboratorio Nacional de Testigos de Hielo de Denver, Colorado, donde más de 18.000 metros de testigos de hielo aguardan para ser analizados. Este es el Fort Knox de los testigos de hielo. Es nuestro oro, el bien más preciado que tenemos. El geólogo Jim White ha tenido acceso a un testigo de hielo de aproximadamente la época de la desaparición de los neandertales. Este testigo es de hace unos 39.000 años, ¿verdad? Sí. Vale. White lidera el estudio de los testigos de hielo desde los años 80, por lo que sabe cómo interpretar claves ocultas en esta historia congelada. Resulta fascinante pensar que los neandertales vivían cuando cayó esta nieve. Esta vez White busca sustancias químicas relacionadas con las erupciones volcánicas. En este testigo podría haber atrapados ceniza, fragmentos de roca volcánica, compuestos de azufre, indicadores inequívocos de una erupción. Este tiene varias franjas. Hay un par de capas gruesas bien definidas que podrían corresponder a la erupción. Sí, podemos ver una acumulación, capas finas.
y otra capa justo aquí. Las acumulaciones son poco comunes. Parecen franjas oscuras de depósitos microscópicos suspendidos en el hielo. Cuando lo analicemos hay que fijarse en eso. Vale. Parece interesante. De vuelta en el laboratorio, el testigo de hielo se derrite capa a capa. Lo que estamos haciendo es separar la nieve semana a semana, mes a mes y año a año para introducirla en la máquina y analizarla. Es como hojear una a una las páginas de un libro. En este caso, es probable que cada 10 centímetros equivalgan a un año más o menos, por lo que se trata de un registro muy detallado. Las partículas y las sustancias químicas atrapadas en el hielo se aíslan y analizan. Imagino que a los neandertales les habría sorprendido bastante todo lo que hay aquí, pero no menos el hecho de que sepamos lo que les va a pasar. Por fin, el hielo revela el secreto tanto tiempo guardado. Restos de una erupción volcánica. En Groenlandia no vemos ceniza, pero sí hay sulfato de la erupción. Y sabemos que tiene lugar justo en el mismo momento en el que se produce este enfriamiento abrupto que vemos en el testigo. Un indicador claro de una colosal erupción con consecuencias de gran alcance. Fue una erupción volcánica, sin duda una de las mayores de los últimos 200.000 años. Un momento muy delicado para la vida. ¿Es esta la prueba concluyente? ¿Podría al fin explicar el misterio de la desaparición de los neandertales? En el sur de Italia, un grupo de científicos examina al posible culpable. Uno de los mayores volcanes del planeta y el mayor de Europa. Se sabe que este gigante durmiente entró en erupción hace 39.000 años. Y puede que despierte en breve de nuevo y ponga en peligro millones de vidas. Las emisiones de gas han aumentado de forma espectacular aquí. Urge hacer una supervisión continua. Bajo la ciudad italiana de Nápoles, la tierra tiembla. El Vesubio se yergue imponente a casi 10 kilómetros de distancia. Pero este monte no es la mayor amenaza para los 4 millones de habitantes de la zona. Un volcán mucho mayor y mucho más letal ruge prácticamente bajo sus pies. Los Campos Flegreos, la mayor y más peligrosa área volcánica de Europa. La mayor parte de su caldera, de casi 13 kilómetros de ancho, se encuentra bajo la superficie del mar Mediterráneo. Se trata de un supervolcán. Los científicos del Observatorio de Vulcanología de Nápoles examinan cada centímetro de este caldero en ebullición. Mientras los mareógrafos miden el nivel exacto del lecho marino, varios sismógrafos rastrean el terreno en busca de indicios de temblores subterráneos. Es necesario y urgente que se supervise, ya que alrededor de 500.000 de personas viven en el área de la caldera. Dentro de la caldera, gases sulfurosos tóxicos emanan de las grietas de la superficie. Pozas de lodo volcánico hierven a más de 300 grados. Los científicos vienen registrando alarmantes indicios de actividad. Las emisiones de gas han aumentado de forma espectacular aquí. El terreno se está elevando. Urge hacer una supervisión continua. En los últimos 30 años, el terreno en torno a los Campos Flegreos se ha elevado unos 2 metros. El volcán está tan activo que varias personas ya han tenido que abandonar su hogar. Sígueme. Voy a enseñarte un fenómeno muy interesante. En este edificio abandonado, podemos apreciar lo agresivos que son estos compuestos sulfurosos. Caray. El azufre y el gas han ascendido y penetrado por el suelo y las paredes. Está a unos 90 grados. No, más. Incluso 100.
Sin embargo, los indicios más perturbadores están en otro lugar. En las colinas cercanas a Nápoles, Antonio Costa y Roberto Isaya buscan restos del violento pasado del volcán, rastros de una antigua erupción que podría estar relacionada con la extinción de los neandertales. Este es el afloramiento que ya te describí. Y esa es la capa de la que hablamos antes. Estos acantilados de más de 60 metros de altura están compuestos de restos volcánicos depositados durante una sola erupción. Solo su altura indica la potencia de la explosión. Ceniza. Esto es ceniza. Según la prueba del carbono 14, la ceniza de este acantilado data de hace unos 39.000 años, el periodo en el que los neandertales desaparecieron en casi todo el planeta. Cabe imaginar que cenizas tan finas como estas fueron a parar a todo el Mediterráneo oriental, muy lejos de la zona de los campos flegreos. ¿Pero bastó la potencia de la erupción para extinguir a los neandertales? Creo que la erupción de Italia pudo ser considerable. La pregunta es, ¿cuál fue el área geográfica afectada? Si fue mayor de lo que imaginamos. La respuesta puede estar en la ceniza. Los científicos pueden calcular la fuerza de una erupción midiendo el grosor de las capas de ceniza en ubicaciones alejadas del volcán. En Rumanía, a más de 1.100 kilómetros de los campos flegreos, el geólogo Daniel Verés busca ceniza procedente de una antigua erupción. Una pista que desvele la potencia de la explosión y quizás la causa de la extinción de los neandertales. Le acompaña su colega Ulrich Hambach. Voy a tomar una muestra para estudiarla de cerca. Es mucho más ligera que el Loess. Dan, creo que puede ser ceniza volcánica. ¿En serio? Tiene la consistencia de la ceniza volcánica. Sí, la misma. Hambach y Verés forman uno de los equipos que investigan la magnitud y el efecto de la explosión de los campos flegreos. Esta ceniza podría acercarles un poco más a la respuesta. El grosor de la ceniza en este punto concreto es de 1,10 metros, e incluso mayor. Hacia la izquierda, hacia el centro de la depresión, que ahora está cubierto de restos. Midiendo la altura de la capa, pueden empezar a calcular la potencia de la explosión. En esta región, situada a más de 1.100 kilómetros de distancia, el volcán depositó unos 120 centímetros de ceniza. Se trata de un hallazgo realmente inesperado. La erupción que generó esta capa en concreto debió de ser de una enorme magnitud. Tal y como suponemos, esta erupción de los campos flegreos en el sur de Italia, que ha sido considerada la mayor de los últimos 200.000 años, es probable que fuese de una magnitud aún mayor de lo que se pensaba. Verés y Hambach no están solos en este cometido. Por todo el Mediterráneo y desde Rusia hasta Asia, numerosos científicos han recogido y examinado ceniza que data de hace 39.000 años. Las muestras se envían a la Universidad de Bayreuth, en Alemania, donde Ulrich Hambach las analiza para determinar si proceden de la erupción de los campos flegreos. Toda la ceniza volcánica tiene una huella química que es exclusiva de la explosión que la depositó. Utilizando un microscopio electrónico de barrido y un haz de rayos X, Hambach y sus colegas generan un perfil químico concreto de cada muestra. Tenemos mucha curiosidad. Esperamos que los resultados coincidan con la erupción de Italia.
Las pruebas revelan los componentes químicos de las muestras de ceniza. Cada muestra tiene un perfil químico idéntico. Un perfil que corresponde a una sola erupción: la explosión de los campos flegreos. Vemos lo mismo en todas las ubicaciones que hemos estudiado y en las que han trabajado colegas desde Rusia hasta Libia. El estudio muestra la espeluznante magnitud de la explosión. La erupción desperdigó ceniza por 3 continentes y afectó a grandes franjas del territorio en el que vivían los neandertales. De vuelta en el Observatorio de Vulcanología de Nápoles, Antonio Costa está generando una simulación por ordenador de la erupción de los campos flegreos. Una vez terminada, revelará qué sucedió exactamente hace 39.000 años. En el Observatorio de Nápoles, Antonio Costa y Roberto Isaya están generando una simulación por ordenador de la erupción de los campos flegreos hace 39.000 años. El cataclismo al que se atribuye la extinción de los neandertales. La simulación revela la enorme potencia de la erupción. Por primera vez hemos sido capaces de calcular incluso la duración de la erupción. Creemos que duró entre 2 y 4 días. Mediante esta simulación, los científicos pueden reconstruir lo que sucedió. Hace 39.000 años el volcán de los campos flegreos se yergue imponente sobre el terreno, pero pronto se vendrá abajo. En las inmediaciones, los neandertales sienten los primeros indicios de una erupción inminente. Una descarga de temblores emana del volcán. Se trata de la erupción más potente registrada en Europa en los últimos 200.000 años. Del volcán salen despedidos flujos piroclásticos que arrasan con todo en más de 60 kilómetros a la redonda. Una nube de gas y roca fundida a más de 1500 grados se desplaza a velocidades cercanas a los 800 kilómetros por hora. Lógicamente, en las zonas a las que llegaron los flujos piroclásticos, nada tenía la menor posibilidad de sobrevivir. Todo quedó enterrado bajo metros y metros de restos. Un hongo de gas volcánico y restos abrasadores asciende hacia la atmósfera terrestre. Una espesa capa de ceniza envuelve gran parte del sur y el este de Europa. En cuestión de días, la nube se extiende hasta el Asia Central y Oriente Medio. Pero mientras que la población de los humanos modernos está distribuida por todo el globo, los neandertales están confinados a Europa y el Asia Central, las regiones más afectadas por la explosión. Para la mayoría, no hay escapatoria. 4 millones de kilómetros cuadrados quedaron cubiertos por medio centímetro de ceniza. La nube de ceniza tapa el sol durante semanas. Llueve ceniza sobre un área que abarca desde Rusia hasta el norte de África. La situación en Europa en aquella época era muy complicada. Además, hubo un invierno volcánico. En la zona cubierta de ceniza, los neandertales y los humanos modernos se enfrentan a una muerte lenta y agónica. Incluso medio centímetro de ceniza es capaz de acabar con la pequeña vegetación que existía en la época. La asfixiante ceniza oculta la luz solar y bloquea el oxígeno, además de contener niveles elevados de flúor, un elemento químico letal para la flora. Cuando muere la vegetación, también mueren los animales y los humanos al carecer de alimento. Debilitados, muchos neandertales van muriendo poco a poco de inanición.
Otros presentan síntomas de envenenamiento grave por flúor, como fatiga crónica y náuseas, y acaban falleciendo. Los primeros en morir son los niños y ancianos. Sin embargo, privados de alimento y luz, incluso los más fuertes acaban pereciendo. Las amplias zonas de bosque en las que los neandertales vivieron durante milenios están ahora desoladas, habitadas por miembros moribundos de una especie sentenciada. En zonas como el este de Europa, tuvo que pasar un siglo para que el ecosistema floreciera y se recuperara. En gran parte de Europa, los humanos modernos y los neandertales se extinguen por completo. Solo sobreviven los neandertales ubicados en las regiones más exteriores de su territorio. Este es el lugar en el que más tiempo perduran, el Peñón de Gibraltar. Durante otros 15.000 años, los neandertales siguen viviendo como lo han hecho siempre, ignorando que son los últimos miembros de su especie. Siguieron con su día a día de la mejor manera posible y fueron menguando en número hasta que un día desaparecieron. Y dejaron tras de sí sus cuevas y restos para que nuestra especie los encontrara. Una especie a la que podría aguardarle el mismo destino. Hoy, 39.000 años después de la catastrófica erupción, los campos flegreos siguen rugiendo. Es probable que no se registre otra supererupción a corto plazo. Pero, de suceder, podría diezmar todo un continente. Los vulcanólogos están en alerta máxima. La composición del gas ha cambiado recientemente y contiene ahora más componentes magmáticos. Lo supervisamos cada 2 semanas. Incluso los que viven a gran distancia de este monstruo tienen motivos para estar preocupados. Este no es ni mucho menos el único supervolcán activo ni el más peligroso. El planeta está salpicado de supervolcanes, 23 en total, que amenazan a la población de prácticamente todos los continentes. El más poderoso de todos se encuentra en los Estados Unidos. En el noroeste del estado de Wyoming, el Parque Nacional de Yellowstone se extiende a lo largo de casi 9.000 kilómetros cuadrados de flora virgen, fauna salvaje y maravillas naturales únicas. El parque alberga la mitad de los géiseres del planeta, un indicio de las violentas fuerzas que rugen bajo la superficie. Este es el mayor supervolcán del planeta. En los últimos 2,1 millones de años se han registrado en Yellowstone 3 erupciones, de las que al menos 2 o quizás las 3 pueden considerarse supererupciones. Los geólogos del parque calculan que el volcán entra en erupción cada 600 u 800.000 años. La última fue hace 640.000 años, por lo que podría producirse otra erupción en breve. Sabemos que la cámara magmática está cercana a un punto en el que podría entrar en erupción. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Geológico, una erupción podría tener consecuencias catastróficas. Ceniza abrasadora y roca fundida surcarían la Tierra, destruyéndolo todo a lo largo de kilómetros. Se arrojarían miles de millones de toneladas de restos volcánicos a la atmósfera hasta formar una enorme nube de ceniza. Impulsada por el viento, esta nube se desplazaría a 3.200 kilómetros de la zona de la explosión, cubriendo gran parte de Norteamérica bajo una capa de cenizas. Una supererupción cambiaría literalmente la faz de los Estados Unidos. La acumulación de ceniza nos resultaría insoportable. Los costes en infraestructura serían prohibitivos, por lo que habría que priorizar a la hora de reconstruirlas. Estas son algunas de las consecuencias más evidentes. Por todo el país, las cosechas y el ganado se perderían, por lo que la población quedaría privada de alimento. Compuestos sulfurosos tóxicos contaminarían el agua.
Las carreteras e infraestructuras desaparecerían bajo la ceniza y otros restos, y las principales ciudades de la costa este quedarían aisladas, y sería imposible socorrer a los supervivientes. En cuestión de semanas, la mayor superpotencia del planeta se desmoronaría, pero la devastación no se limitaría a los Estados Unidos. Una supererupción arroja una enorme cantidad de material a la atmósfera, por lo que se sentiría a escala global. Por todo el planeta, el Sol parecería atenuarse, al quedar sus rayos difuminados entre los restos volcánicos acumulados en las capas altas de la atmósfera, antesala de la fase más oscura del cataclismo. El invierno volcánico, un período de enfriamiento que podría durar años. Según los expertos, una erupción en Yellowstone acabaría con la agricultura global y provocaría una grave escasez de alimentos y hambruna. Pondría en peligro el tejido mismo de la civilización. Sería otro planeta, pero creo que el ser humano es fuerte. Tengo una fe enorme en nuestra capacidad para sobrevivir. Y lo más probable es que saliéramos adelante por el mismo motivo por el que nuestra especie sobrevivió a la erupción que extinguió a los neandertales. Habitamos cada rincón del planeta. Podemos soportar cataclismos que asolen 2 continentes. Los neandertales, una especie sin nuestro alcance global, no lo consiguieron. Estaban en el lugar y el momento equivocados, y hubo una población que sí lo logró, nosotros. No se extinguieron porque fueran inferiores intelectualmente. Llevaron una vida muy parecida a la que llevamos hoy en día. No organizaban las grandes sociedades del mismo modo que nosotros. Pero si observamos lo que consiguieron con sus limitaciones, vemos que son muy humanos. Vagaron por el planeta 100.000 años más de lo que lo llevan haciendo los humanos modernos. Si existiese un salón de la fama de la humanidad, sin duda los neandertales estarían en él. En cierto modo, les debemos la vida. Deberíamos estarles muy agradecidos, ya que al migrar desde África nos ayudaron a sobrevivir y a reproducirnos. Desempeñaron un papel importante en la evolución humana. Y así su legado perdura en nuestro interior. Podríamos decir que hemos conocido a los neandertales y que son como nosotros. Los neandertales reinaron durante 300.000 años. Nadie sabe si nosotros sobreviviremos tanto tiempo. Creo que es cuestión de suerte. Si hubiese ocurrido lo contrario, seríamos neandertales y estaríamos aquí hablando de la extinción de otras personas. No creo que hoy pudiésemos reconocer a un neandertal si fuese caminando por la calle. Tal vez no solo saldrían adelante en la sociedad moderna, sino que serían más aptos que nosotros para algunas profesiones. Somos la única especie humana del planeta. Pero los neandertales perviven en nuestro ADN y puede que refuercen nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos de la vida en la Tierra y sobrevivir a lo que ellos no pudieron.